Sí, Gustavo Rosa, licenciado en Letras, periodista desde Rosario, Santa Fe. Tendremos el honor de recibirlo. Él ha tenido algunas cositas así de salud, pero ya está bien. Él nos va a contar, naturalmente, o seguramente nos va a contar, algo nos va a contar. Y después pasaremos al análisis de panorama político de nuestro país y del mundo, ¿por qué no? Hoy del mundo también. Por lo menos parte del análisis que tiene un impacto mundial. Está en Guinea. Bueno, sí, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Ronnie? ¿Cómo estás, Sergio y toda la audiencia de Radio Lateral con Fundamento Criollo? Qué bueno recuperarte, Gustavo. Anduviste con algunas cuestiones. Una cosita, los STEM no hacen interferencia con la comunicación, ¿no? No. Ningún ruidito raro. Bueno, listo, me quedo tranquilo, no me pusieron un intercomunicador de la CIA en lugar de STEM, me quedo tranquilo. Bueno, no, un par de chispazos por ahí, nada más. Sí, a mí me da electricidad cada tanto. Claro. Bueno, sí, recuperado. Hace 10 días tuve un infarto, una arteria tapada, me hicieron cateterismo, nadie me cree que tuve un infarto, nadie me cree que me operaron, porque la verdad que desde el primer día que me sacaron de unidad coronaria, el moverme, salir de la calle y todo eso ya me hizo rejuvenecer como 70 años por lo menos. 70 años más joven que antes. Así que bueno, está 10 días ya, todo bien, todo normal. Un muy buen recuerdo, pero bueno, no voy a extenderme demasiado sobre eso porque sería muy largo. Bueno, pero estás bien. Se te escucha perfecto, se te escucha bárbaro. Sí, gracias por el piropo. Bueno. Faltaba más. Bueno. Vamos a la agenda de la semana, que bueno, obviamente se inicia con el fallecimiento del Papa Francisco ayer en su habitación de la Casa de Santa Marta, donde debía cumplir 2 meses de convalecencia después de haber estado 38 días internado en el Policlínico Gemelli de Roma por una neumonía bilateral. Bueno, el Papa, de acuerdo al informe médico, murió por un colapso cardiovascular irreversible y un derrame cerebral. Esa es la parte técnica de la muerte del Papa. Muchos tristes, algunos contentitos, porque el Papa Francisco significó una piedra en el zapato para ciertos sectores, tanto de la Iglesia como de la política. Sus discursos, sus homilías, la encíclica Laudato Si, que fue la primera que publicó, casi provoca un cimbronazo en la economía mundial al hablar de incluir el cambio climático, incluir las desigualdades, incluir la necesidad de justicia social. Es decir, que fue un papa totalmente distinto a los anteriores, totalmente distinto a Ratzinger y a Juan Pablo II en cuanto a su compromiso político con los más vulnerables. Incluso, una de las cosas más significativas de los papas recién asumidos es su primer viaje. El primer viaje de un papa es lo más simbólico. ¿Y a dónde va el Papa Francisco? A Lampedusa, que es una isla italiana de 20 kilómetros cuadrados, donde se produjeron muchísimas muertes de migrantes que tenían que cruzar el Mediterráneo con botes, con salvavidas, con botellas llenas de aire y qué sé yo cuánto. Y su mensaje fue, sobre la costa, arrojar una guirnalda de flores blancas y amarillas en memoria de los que murieron en esa escapada de sus países de origen. Pero no se quedó con eso, porque justamente habló en contra de la globalización y a decirle a los europeos, esto está pasando después de que ustedes saquearon esos lugares donde vivía esa gente, o donde generaron guerras, que la migración y las muertes que se produjeron ahí en Lampedusa son resultado del saqueo que producen en otros países. Bueno, impresionante, ¿no? No es una de hablar del Jesús. Que diga el Papa si es venezolano, o si es del PSUV de Venezuela, o si es ruso, o si es chino. Y recordemos que lo que decía el estúpido que tenemos como presidente ahora en el momento de campaña, que era el representante del maligno en la tierra, y después cuando fue
Vaticano le chupó la media asquerosamente, y ahora seguramente va a ir a Roma, espero que no lo dejen entrar, a rendirle homenaje al tipo al que insultó siempre y al que dijo que la justicia social es una aberración, Sí, al que llamó comunista. Es decir, este tipo es todo lo contrario sí, a lo que representaba el Papa, desde sí, valores morales, cristianos, humanos. Desde todo punto de vista, Milei es una basura, una escoria humana. claro, Y sin embargo va a rendir homenaje a alguien que realmente le estaba diciendo: sos una cagada de persona. El Papa, obviamente, con su amabilidad, con su bondad, con su prudencia. Yo lo digo directamente porque no soy Papa. claro. Pero es un hipócrita este tipo. Uh-huh. Pero bueno, en fin. No, y estaba pensando que, bueno, se ha buscado, como decías vos, atacar al Papa Francisco desde la política, desde los medios de comunicación que hacen política, pero la juegan de medios independientes, serios, con trayectoria. Y claro, yo lo decía con humor, a manera de chiste, que diga el Papa si es ruso, pero no es ruso, no es chino, no es del PSUV de Venezuela, no es cubano, no es kirchnerista, es un Papa con una mirada humanista. Y es eso lo que los incomoda, porque destapa ollas. Vos fíjate, el Papa, perdón, el cura Eduardo de la Serna, de Opción por los Pobres, Sí. Hablando de Francisco, dijo: Francisco no es un tipo de izquierda, sino alguien que quiere ampliar los límites de la Iglesia, sacar de la verticalidad de la Iglesia y además hacer un mundo más justo, y más justo en serio, acusando a los que lo hacen injusto. Claro. Eso es lo que dice. Y aparte, que pone, a diferencia de Juan Pablo II y Benedicto XVI, puso el Papa Francisco en sus discursos y en sus encíclicas el problema de la crisis climática y de las migraciones. Dos cuestiones climáticas, porque las migraciones también son cuestiones climáticas, provocadas por la angurria desenfrenada del neoliberalismo. Es decir, que él hablaba. Incluso recuerden cuando estuvo en Brasil, que fue otro de sus primeros viajes, con la famosa frase: hagan lío para modificar el mundo, para modificar este status quo que es dolorosísimo. Pidió perdón en Bolivia por las masacres de pueblos originarios, donde miembros de la Iglesia eran cómplices y santificadores de esas muertes. No cualquier papa hace eso. Recuerden que el Papa Juan Pablo II fue el que pidió perdón en 1998 por lo que hicieron con Galileo Galilei 4 siglos antes. Bueno, acá el Papa Francisco habló no como una cuestión del pasado, sino también como una cuestión del futuro. Los pueblos originarios son los que tienen en sus manos el futuro. Y otra cosa también que detesta algunos sectores de la sociedad argentina, que él ponía como eje a los movimientos sociales como la garantía de la distribución equitativa del ingreso y la reconstrucción del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Los movimientos sociales, no las empresas, no el capital, no el mercado, sino los movimientos sociales. Desde abajo hacia arriba se modifican las cosas. Por eso es antiverticalista. Bien. Bueno, me decías, no disimulan una, ¿no? Una cosita que dijo el Papa Eduardo de la Serna con respecto a... el padre, ya lo estoy nombrando Papa Eduardo de la Serna. Eduardo de la Serna criticó al gobierno por el mensaje de Pascua, que después vamos a ir, que justamente no disimulan uno, que proponen una libertad que no es la que celebramos en la Pascua. Y no soportan, dijo Eduardo de la Serna, que Jesús proponga comunidad, igualdad y sororidad. La libertad que propone el personaje minúsculo que está en el gobierno es la de que cada quien, sin ningún tipo de criterio ni límite, que no es lo que celebramos en la Pascua, haga lo que se le dé la gana. En la libertad de ellos inventaron un protocolo trucho que ni siquiera respetan, porque ellos mismos son los que cortan la calle. El modelo cultural y económico no cierra sin represión. El mensaje de Pascua de Eduardo de la Serna, tan bonito como todos los mensajes de Pascua. Y se ríen de los que tienen hambre. Esta gente tiene la libertad de reírse de los que se mueren de hambre. Bueno, eso fue lo que dijo Eduardo de la Serna en su día de Pascua, antes de saberse la muerte del Papa Francisco, ¿no? Y ahí sí, viene, no disimulan una, porque los libertarios, como mensaje de Pascua, eligieron
al obispo Santiago Olivera, defensor de genocidas, como el mensaje pascual de amor y paz en las redes. Este tipo, Santiago Olivera, calificó la política de memoria, verdad y justicia como una venganza contra los represores y consideran que entre los genocidas hay gente buena y valiosa y algunos han muerto sin ser juzgados, por lo tanto son inocentes. Siempre digo que hay militares buenos que no se portaron bien y con esos hay que hacer justicia, pero no hacer venganza, que es lo que me parece que pasa con muchos de ellos al conocerlos o visitarlos. Bueno, ese es el personaje que eligió este gobierno de Morondanga para el mensaje de Pascua. Elegir al peor exponente de la Iglesia, al peor exponente de la democracia para mandar su mensaje de paz. No disimular nunca. Dios mío, Dios mío. ¿Cuáles son los peligros del imperio, Gustavo? Eso es genial, porque bueno, en todo este tiempo empezamos a ver los cortocircuitos a nivel internacional, a nivel global, que se generan por la decisión de Donald Trump de empezar a jugar con los aranceles para ejercer un proteccionismo dentro de su propio país. Eso ha provocado sacudidas, movimientos, caída de bolsa, etcétera, etcétera. Y nuestro Milei hace todo lo contrario. Y el diario de Wall Street Journal hace una comparación entre lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo Milei. Alertó que el plan económico de Milei se opone a las decisiones del mandatario de los Estados Unidos, algo que ya sabemos, es decir, que el presidente de un país tome medidas para proteger la economía de su país, protegiendo la economía de su país y a sus ciudadanos, es lo más lógico. Ahora, que un presidente argentino tome medidas para defender la economía de Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos, ya es aberrante, y es lo que está haciendo Javier Milei. Javier toma medidas proteccionistas, pero para Estados Unidos. Y entonces, bueno, en materia de comercio, Trump y Milei son mundos aparte, dice el artículo de Wall Street Journal. Mientras Trump impone aranceles a aliados y enemigos por igual, Milei se mueve en sentido contrario para deshacer una economía proteccionista y provocar un auge de las importaciones. Dicen en ese informe Ryan Dubet y Silvina Fridelski, que son las que escriben este artículo de Wall Street Journal. Hace referencia a las medidas de Milei de eliminación de aranceles y restricciones a las importaciones, lo que provoca el incremento de productos extranjeros y la consecuente destrucción de la industria local, pequeñas, medianas y grandes. Algo que obviamente fue aplicado en los 90 y que terminó siendo destructivo. Los movimientos proteccionistas de Trump amenazan la recuperación que Milei ha diseñado, que realmente Milei ha diseñado una política de recuperación económica, al aumentar el riesgo de una recesión económica mundial. Porque aparte, las medidas proteccionistas de Trump provocaron sacudones en las bolsas y también amenaza a una recesión a nivel mundial, como ocurrió en 2008, con la caída de Lehman Brothers, o en la década de 1930. Bueno, Milei no está tomando ningún tipo de medidas anticíclicas, antisísmicas de todo este tipo de recesión, y lo que hace es abrir los mercados para que se nos fuguen más dólares. Dios mío. Claro, los peligros del imperio y los peligros de los cipayos también, ¿no? Obviamente. Como lo que viene ahora, por ejemplo. Claro, bueno, dale. Contame. Los que tenemos más de 30 años, sabemos que, por ejemplo, las políticas de Menem de los 90 fueron en ese sentido, es decir, destrucción del aparato industrial, de las fuerzas de trabajo argentinas, las importaciones a troche y moche, por lo menos intentaban ponernos al verso de que en lugar de desarrollar una tecnología propia hay que comprar tecnología usada como punto de partida para la tecnología que se puede elaborar, etcétera. Este tipo ni eso dice. Sacan al estúpido de Sturzenegger a decir, ay, tenemos que sacar todas las regulaciones porque las regulaciones son... Es decir, son brutos que ni siquiera pueden justificar sus brutalidades. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por qué? Estoy a punto de infartarme de nuevo. Dejate porque de joder. Eliminaron el certificado de importación de bienes usados, el CIBU. Es decir,
que antes había que gestionar un permiso si se quería importar cierta maquinaria usada de otros países. Era un permiso especial que era requerido para traer maquinaria industrial, agrícola y médica que ya fue utilizada. Durante estos 30 años que funcionó el CIBU, eso permitió que la industria local desarrollara su propia maquinaria, sin necesidad de comprar maquinaria usada. Pero las luminarias que iluminan, valga la redundancia, la Casa Rosada, firmaron el decreto 273/2025, publicado ya en el Boletín Oficial, por lo tanto tiene vigencia, que el Ejecutivo eliminó el articulado que mencionaba la necesidad de que las herramientas y maquinarias usadas del exterior pasen por ese permiso, por ese certificado. Ahora, cualquiera puede importar chatarra y utilizarla en la producción, y este control, dicen los libertarios, permite desburocratizar, no desindustrializar, sino desburocratizar trámites y hace un proceso ágil para destruir, porque estos tipos son destructivos. Uh-huh. Y no hay ningún tipo de control de la chatarra que entra, ni el precio. Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, en su momento, en la gestión, qué sé yo, de Macri, o cuando Macri era jefe de gobierno porteño, o cuando el propio Larreta era jefe de gobierno porteño, compraban chatarra, ferrocarriles o subterráneos, máquinas de subterráneo que eran desechadas en España y las compraban acá, y después acá no se podían adaptar porque no servían para nada, desperdicio de guita. Bueno, va a pasar eso. Es decir, que ahora se va a poder comprar cualquier tipo de maquinaria agrícola, industrial, qué sé yo, produciendo un golpe a lo que agrega verdaderamente valor en la vida económica argentina. Santa Fe, por ejemplo, concentra el 44% de la producción de maquinaria a nivel nacional. Involucra 17 de los 19 departamentos que tiene, e involucra y afecta a más de 10.000 trabajadores. Las importaciones generan eso. Por eso Donald Trump está poniendo aranceles a los productos importados, y esta gentuza está eliminando aranceles para que entre cualquier cosa y la gente se quede cada vez sin trabajo. Esa es la que se viene. No, es una noticia tremenda esta que estás repasando, Gustavo, porque va a tener un impacto muy fuerte en los números de desempleo, en los márgenes de desindustrialización, que es lo que realmente le causa daño a una estructura endeble, quizá un camino a la industrialización que se ha iniciado a inicios de este siglo, pero claro, con gobiernos de esta naturaleza, a esto tenés que sumarle el gobierno de Mauricio Macri y todo lo que no se pudo hacer y hubiéramos querido durante el gobierno de Alberto, es como mucho, ¿no? Y este gobierno viene decidido a desmantelar todas las empresas públicas, todas, y si pueden, privatizarlas o convertirlas en sociedades anónimas. Y no conforme con esto que nos estás comentando de abrir las importaciones para cualquier tipo de material, que no importa si está dañando a nuestra industria, no le importa nada, es una cosa de locos. Una cuestión de que no le importa nada, pero no hay nadie que señale nada del otro lado. No hay nadie que diga, che, paremos un poco, che, esto es demasiado, che. Al contrario, los diputados y senadores que hoy van a laburar con la cuestión de la comisión investigadora por Libra, hicieron una especie de, no, suspendamos las actividades porque se murió el Papa, hagamos un homenaje al Papa. El Papa hubiera querido que laburen con la comisión investigadora y no que le hagan un homenaje estúpido y vacío, lleno de palabras huecas de gente hipócrita. En lugar de hacer un homenaje al Papa, el mejor homenaje que le podrían haber hecho es laburando para imputar a esta gente en la estafa que está ejerciendo y la destrucción que está ejerciendo de la Argentina. Uh-huh. Eso es lo más importante. Uh-huh. Lo que le hubiera interesado al Papa Francisco si yo estuviera en la cabeza del Papa Francisco, sí. Que menos mal que no estoy, si no yo estaría enterrado. Pero el asunto es, ¿qué está haciendo
¿Qué se está haciendo del otro lado para frenar a este tipo que ya se está dando tantos disparos en el pie que no sabemos cómo pueden seguir caminando? Tan brutos son. Y la que viene es el último punto de este temario, es el ataque de Milei a la prensa. A la prensa. Y ustedes saben que los discursos de odio, por ejemplo, cuando fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner cuando era vicepresidenta, que fue precedida de una serie de demonizaciones mediáticas y judiciales, la basureada mediática que han hecho estos periodistas de Morondanga, que hoy ahora le están chupando la media a Milei, y que se la chuparon a Macri en su momento, y que se la chupan a todo el mundo, menos bueno, no sigamos con esas imágenes. Defienden más intereses minoritarios que los intereses mayoritarios verdaderos del pueblo. Bueno, entonces, Milei se dedicó el fin de semana largo a tuitear discursos de odio en contra de la prensa. Habla de los periodistas ensobrados ¿por quiénes? Periodistas mentirosos, más periodistas mentirosos que los que lo entrevistan a él. No puede haber, porque realmente hay entrevistadores tipo Majul, Trebú, Viale, donde el entrevistado Milei o el entrevistado Caputo corre riesgo de ahogarse con las babas del entrevistador, porque se babean frente a Milei y Caputo y los van a terminar ahogando con esas babas. Es increíble. Y este tipo habla de los periodistas odiadores, que son aquellos que lo critican. Entonces, hay un disciplinamiento, pero no por un exceso de poder. Hay un disciplinamiento desde el punto de vista discursivo y violento. Un periodista diciendo que el público, un presidente diciendo que el público no odia demasiado a los periodistas que le mienten. Pero los periodistas que le mienten no son Trebú, Majul, Viale, Feynman, no, son los que dicen verdaderamente la verdad. Y estos discursos de odio terminaron ayer con una agresión al periodista Roberto Navarro en el restaurante de un hotel, en el lobby de un hotel, donde un tipo le empezó a increpar a Roberto Navarro, a decirle todas las barbaridades que escucha, que se dicen en los medios de comunicación. A ver, ayer mismo y antes de ayer, en sus programas de televisión, Majul y Viale, hablando barbaridades de Navarro, y el otro día lo increpan públicamente, y mientras uno lo estaba insultando, otro le pega un golpe en la cabeza, y ahora Roberto Navarro está internado con un hematoma gigantesco, interno y externo, en su cabeza. No. Y esa es una responsabilidad absoluta del presidente y de Caputo, que también habló mal, y de esos periodistas que sí están ensobrados. Viale, tendrían que revisarle sus cuentas, porque deben estar recibiendo guita en negro desde todos los rincones. Sí. Y esos son los periodistas ensobrados, y los que hacen verdaderamente daño, y los que verdaderamente mienten. Sí, perdón. No estaba enterado de esta agresión a Roberto Navarro, nuestra solidaridad, por supuesto, y es grave, es muy grave cómo se están poniendo las cosas. Como decías vos, marcabas muy bien, el intento de asesinato venía precedido de un discurso de odio enorme que termina con este atentado contra Cristina Fernández, pero también están en la misma línea de fuego muchísimos actores de la política que son víctimas de estos discursos, y también el periodismo. Por supuesto, Cristina es la principal, pero Amado Gudú, que no puede aparecer públicamente y se lo ha demonizado, Julio De Vido, un montón de tipos, de personajes de la política que han expuesto su prestigio en función de transformar un statu quo, y ese es el castigo que merecen, porque Amado Gudú no estuvo preso por corrupción, estuvo preso por estatizar los fondos del ANSES, que habían sido privatizados durante el menemismo con las AFJP. Y ese es el castigo. Y Cristina no está presa porque recibió plata de Lázaro Báez. No, Cristina está presa por intentar la ley de medios, por distribuir la riqueza por encima del 50% para los trabajadores, y por muchísimas cosas más que sería largo enumerar. Pero fíjense, después va a venir la hipocresía, ¿no? Porque así como fue con el discurso de Davos, ¿no? El presidente no quiso decir que todos los homosexuales son pedófilos, lo interpretaron mal. Y van a salir lo mismo con esto. Porque ¿qué es lo que escribe Milei?
En definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor, los odiarían aún mucho más que a los políticos. Chiao. ¿Cómo se puede malinterpretar este discurso? ¿Cómo no hay un juez que en este momento, un fiscal, que de oficio lo esté acusando al presidente de incitación a la violencia, de incitación al odio, que está tipificado en la Constitución y que está tipificado en las leyes? Es un presidente, y a Caputo también, porque también lo hizo, y estos periodistas también. Como no pasó antes del atentado a Cristina, que nadie molestó a nadie, el único que fue imputado fue Roberto Navarro, porque lo había advertido. Paren con estos discursos de odio porque podemos terminar mal. A los 10 días le apuntaron con una pistola en la cabeza a Cristina. Y el único que está imputado, verdaderamente, es Roberto Navarro, que lo advirtió. Bueno, y ahora va a pasar lo mismo. No hay todavía ningún fiscal que diga, che, el presidente está incitando a la violencia, está incitando al odio. No están los diputados haciendo un homenaje al Papa en lugar de estar sentando en el banquillo a esta basura que tenemos como presidente. No te alteres. Dicho con todo amor y respeto. Sí, no te alteres mucho, Gustavo, no nos asustes, che. No, por favor. No, pero aparte escucharlo a Majul diciendo que Juan Grabois y Roberto Navarro son golpistas, lo único que quieren es que este gobierno se caiga. Todos queremos que este gobierno se caiga. Y no somos golpistas, somos democráticos. Esto es destructivo, somos argentinos, esto es antinacional, somos populares, esto es antipopular, es un engaño, es una estafa, es un plan de destrucción masiva lo que está haciendo Milei con Caputo y con Sturzenegger y con Patricia Bullrich. 4 mierdas, con todas las que vienen después. 4 basuras de personas que tendrían que estar presas desde hace mucho tiempo, sobre todo Bullrich, Caputo y Sturzenegger. Sí. Milei recién lo conocemos. Bueno, en fin, pero que no me vengan, que es destituyente decir que Milei es una mierda. Bueno, en fin, ese es el final. El discurso de odio que impulsó el presidente tiene que tener algún tipo de sanción, alguna advertencia, y ya no hay que lavarle más la cara porque es imposible, no tiene cara. Claro. Tenemos tantos títulos para sacar. Vamos a ser dulce ahora con Ronnie para hacer la placa de este recorte, de esta entrevista, de esta columna de Panorama Político. Gustavo, estamos felices de tu regreso. Quedé muy bien después del infarto, ¿no? Sí. Muy activo, muy enérgico, muy... Sí. Estás encendido, que es lo que importa. Gustavo, agradecerte este tiempo. No, gracias a ustedes por la paciencia, porque todavía tengo tiempo, ¿no? Porque no llegamos a los 30 minutos, pero fui tan acelerado que la verdad que dijimos casi todo lo que teníamos que decir. Agradezco mucho la paciencia y nos vemos el martes que viene, salvo que pase algo en el medio. No va a pasar nada. Cuídate mucho, eso sí. No, para nada. Cuídate todo mucho. Es armonía y paz en este país. Ahí está. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo, gracias. Hablamos el martes. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chau. Gustavo Rosa es nuestro amigo, periodista, licenciado en letras, desde Rosario, Santa Fe, compartiendo con Fundamento Criollo su columna de Panorama Político. Bueno, había tanto para decir, se dijo algo, ¿no? Pero con contundencia, con energía, con determinación, nos ayuda a pensar la Argentina difícil que estamos viviendo bajo el gobierno del desquiciado de Javier Milei.